Imagina esto. Tienes una marca con 100 años de historia, tienes el respeto de todo el planeta, tienes miles de millones en el banco y de pronto lo pierdes todo, por un solo error. Un error de metal, plástico y malas decisiones. Un auto, solo un auto bastó para convertir el prestigio en chatarra. Hoy no vamos a hablar de éxitos, no vamos a hablar de motores potentes ni de diseños que terminan en pósters de habitaciones. Hoy vamos a hablar de la vergüenza, de esos momentos donde los ingenieros más brillantes del mundo simplemente se desconectaron, donde el marketing le ganó a la lógica, donde el orgullo terminó en la quiebra. ¿Cómo es posible que marcas como Ferrari, Mercedes-Benz o Cadillac pusieran su logo en una basura con ruedas? Escucha bien, lo que vas a ver hoy no es solo una lista de autos feos, es una lista de decisiones financieras catastróficas. Es el manual de cómo arruinar una reputación que tardó décadas en construirse en apenas un año de producción, desde deportivos que se incendiaban solos hasta sedanes de lujo que eran literalmente autos baratos con un disfraz costoso. Prepárate, porque después de ver estos 10 ejemplos, vas a mirar a tu marca favorita con otros ojos. Vas a preguntarte, ¿estarán a punto de cometer el mismo error otra vez? Pero antes de entrar en los detalles técnicos de este desastre, detente un segundo. Si te apasiona la ingeniería, si amas los autos y sobre todo, si te gusta descubrir la verdad detrás de la industria, tienes que estar aquí. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Para entender la magnitud del desastre, primero hay que entender el valor de una marca. Una marca es una promesa. Cuando compras un Mercedes, esperas perfección. Cuando compras un Ferrari, esperas pasión. Cuando esa promesa se rompe, el daño es casi irreversible. En los próximos minutos vamos a desglosar cómo estos 10 modelos específicos no solo fallaron en las ventas. Eso sería lo de menos. Lo que hicieron fue peor. Mancharon el nombre. Crearon una mancha negra que, en algunos casos, tardó 30 años en borrarse. O peor aún, que terminó por desaparecer a la empresa para siempre. Hablemos de arrogancia. Hablemos de falta de visión. Hablemos de cómo el ahorro de costos puede ser la inversión más cara de tu vida. Este es el recuento de los 10 autos que arruinaron la reputación de marcas famosas. ¿Estás listo? Porque el puesto número 10 te va a doler. No es solo una historia de motores que no funcionan, es una historia de traición al cliente. Porque al final del día, el cliente sabe cuando le estás mintiendo. Y estas marcas mintieron de forma descarada. Vamos a ver cada fallo, cada error de diseño, cada pieza de plástico barato. Y lo haremos con datos, con cifras, con la frialdad de quien analiza una escena del crimen. Porque eso es lo que son estos autos. Crímenes contra la industria automotriz. ¿Qué fue lo que pasó por la cabeza de los directivos? ¿Cómo nadie dijo, esto es una mala idea? Lo veremos a continuación. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. La caída de los gigantes suele ser ruidosa, y hoy vamos a escuchar cada uno de esos golpes. Entramos en terreno europeo. Jaguar. El nombre evoca elegancia, velocidad y una herencia de carreras inigualable. Pero a finales de los años 90, Jaguar tenía un problema de supervivencia. Ford era el dueño de la marca en ese entonces y decidieron que necesitaban volumen, necesitaban vender autos a las masas. Así nació el Jaguar X-Type, un auto que prometía llevar el lujo de un Jaguar al bolsillo de la clase media. Pero había una trampa de ingeniería que los puristas detectaron a kilómetros de distancia. Para ahorrar cientos de millones de dólares en desarrollo, Ford obligó a Jaguar a utilizar la plataforma del Ford Mondeo. Sí, un sedán familiar común y corriente. Los ingenieros de Jaguar hicieron lo que pudieron. Cambiaron la carrocería, pusieron tracción total de serie en las primeras versiones y llenaron el interior de madera y cuero. Querían que se viera como un mini Jaguar JJ6. Pero la realidad es que el ADN no se puede ocultar con un poco de barniz. El X-Type se sentía, se conducía y sonaba como un Ford. Esto es lo que sucede cuando el departamento de contabilidad toma las llaves del departamento de diseño. El mercado del lujo se basa en la percepción. Si un cliente va a pagar un extra por una marca premium, espera algo exclusivo. Pero el X-Type compartía casi el 20% de sus componentes con el Mondeo. Desde los interruptores de las ventanas hasta partes críticas de la suspensión. El público no tardó en darse cuenta. La prensa especializada fue despiadada. Lo llamaron el Ford con traje de domingo, y ese apodo fue el beso de la muerte para la reputación de Jaguar. ¿Qué tan grave fue el daño? Jaguar pasó de ser una marca aspiracional, algo que deseabas con el corazón, a ser una marca que intentaba desesperadamente encajar en un segmento que no le pertenecía. La exclusividad se evaporó. El valor de reventa de estos autos cayó en picada más rápido que una piedra en un pozo. Nadie quería un Jaguar usado que en realidad era un Ford viejo con reparaciones costosas.
La marca perdió esa aura de misterio y superioridad que la había definido durante 50 años. El impacto financiero fue brutal. Ford había invertido miles de millones esperando vender 200.000 unidades al año. ¿Sabes cuántas vendieron en realidad? Apenas una fracción de esa cifra. El X-Type no solo no atrajo a los jóvenes compradores que buscaban un BMW Serie 3, sino que además alejó a los clientes tradicionales de la marca. Los clientes leales de Jaguar miraban el X-Type en la sala de ventas y sentían que la marca se había vendido al mejor postor. Sentían que la elegancia británica había sido sacrificada en el altar de la producción en masa de Detroit. El error no fue hacer un auto más pequeño. El error fue no darle una identidad propia. Marcas como Audi comparten plataformas, pero saben diferenciarlas lo suficiente para que no lo notes. Ford y Jaguar fallaron en esto de forma estrepitosa. El motor de 6 cilindros era decente, pero el resto del paquete gritaba clase económica. Las proporciones del auto eran extrañas porque tenían que encajar en una plataforma de tracción delantera que no estaba diseñada para el estilo alargado y bajo de Jaguar. Fue un desastre de proporciones épicas. El X-Type manchó el nombre de Jaguar de una manera que todavía hoy, décadas después, la marca lucha por superar. Les tomó años volver a ser tomados en serio en el mercado de sedanes de lujo. Cada vez que alguien mencionaba a Jaguar, la sombra del X-Type aparecía para recordarles que habían intentado engañar a su audiencia. Y en este negocio, una vez que pierdes la confianza de tu cliente, recuperarla cuesta 10 veces más de lo que ahorraste usando piezas baratas. Lo que estamos viendo aquí es un patrón, la falta de respeto por la herencia de la marca. Jaguar pensó que el emblema del gato saltando era suficiente para vender cualquier cosa. Se equivocaron. El mercado los castigó con ventas mediocres y una reputación herida de gravedad. Este auto es el recordatorio viviente de que el lujo no se puede fingir. O eres auténtico o eres un fraude. Y el mundo automotriz no perdona a los fraudes. Entramos en la década de los 80. Maserati estaba en problemas financieros y su nuevo dueño, Alejandro de Tomaso, tuvo una idea que parecía brillante en el papel: fabricar un Maserati para las masas. Un auto que fuera más barato, más pequeño, pero que mantuviera el prestigio del tridente. Así nació el Maserati Biturbo. Fue el primer auto de producción en serie en utilizar 2 turbocompresores. Prometía velocidad, lujo italiano y un precio competitivo. Pero lo que realmente entregó fue una lección de cómo destruir el prestigio de una marca de lujo en tiempo récord. El Biturbo era, tecnológicamente hablando, una pesadilla. Los ingenieros italianos decidieron que era buena idea poner 2 turbos en un motor V6, pero se olvidaron de algo fundamental: la refrigeración y la fiabilidad. Los primeros modelos ni siquiera tenían intercooler. ¿El resultado? Los motores se sobrecalentaban de forma alarmante, pero eso no era lo peor. El sistema eléctrico parecía haber sido diseñado por alguien que odiaba los autos. Los cortocircuitos eran tan comunes que no era raro ver un Biturbo nuevo echando humo por el tablero en pleno semáforo. La reputación de Maserati como fabricante de máquinas de precisión se fue por el drenaje. El Biturbo se ganó rápidamente la fama de ser el auto más poco confiable del mundo. Literalmente, todo podía fallar. Los acabados interiores, que incluían un reloj de oro muy elegante, se despegaban. El cuero se agrietaba en meses. Pero lo más imperdonable era la corrosión. Maserati utilizaba un acero de tan baja calidad que los autos empezaban a oxidarse antes de salir de los puertos de exportación. Comprar un Biturbo era, básicamente, comprar un activo que se desintegraba frente a tus ojos. ¿Qué le hace esto a una marca? Lo destruye todo. Maserati pasó de ser un símbolo de exclusividad y alta ingeniería a ser el hazmerreír de los entusiastas. Los clientes que buscaban un deportivo serio se fueron a BMW o Porsche. La marca quedó herida de muerte en el mercado estadounidense, el más importante del mundo, hasta el punto de que Maserati tuvo que retirarse de ese país en 1991. Les tomó casi 20 años reunir el valor y la tecnología necesaria para volver a ser considerados una marca de lujo real. El error de fondo aquí fue la prisa y la falta de pruebas. Querían salvar la compañía con un volumen de ventas alto, pero lanzaron un producto que no estaba terminado. El Biturbo es el ejemplo perfecto de por qué no puedes democratizar el lujo si vas a sacrificar la calidad que justifica ese lujo. El cliente de Maserati no quería un auto barato, quería un Maserati, y el Biturbo no lo era. Era un experimento fallido envuelto en una carrocería cuadrada y genérica. Incluso hoy, los coleccionistas huyen de los Biturbo de los primeros años. Se pueden encontrar unidades a precios ridículamente bajos, pero nadie los quiere porque el costo de mantenerlos funcionando es superior al valor del auto mismo.
La marca del tridente quedó manchada por la mediocridad. Fue un suicidio por diseño. Intentaron salvarse con un éxito de ventas, y lo que consiguieron fue una condena de 2 décadas al ostracismo automotriz. Analicemos la psicología del comprador de aquel entonces. Pagabas una suma considerable por un nombre legendario y recibías un auto que se incendiaba, se oxidaba y cuyos botones se quedaban en tu mano. La traición fue total. No solo arruinó la reputación de Maserati frente a los compradores, sino también frente a los mecánicos y especialistas. Nadie quería trabajar en ellos. La marca se convirtió en un paria. A principios de los años 2000, el mundo era un lugar distinto. Pero nada nos preparó para la llegada del Hummer H2. General Motors había comprado los derechos de la marca Humvee, el vehículo militar que se hizo famoso en la Guerra del Golfo. El primer modelo, el H1, era una bestia técnica, pero era demasiado rudo, así que decidieron civilizarlo. Tomaron la plataforma de una camioneta Chevy Tahoe y le pusieron una carrocería cuadrada, enorme y agresiva. El H2 nació como el símbolo definitivo del estatus y el exceso. Al principio, fue un éxito de ventas entre celebridades y raperos. Todo el mundo quería uno, pero la reputación de la marca empezó a pudrirse por una razón que los ejecutivos no previeron: la percepción social. El H2 era gigantesco por fuera, pero sorprendentemente pequeño por dentro. Pesaba casi 4 toneladas y consumía combustible como un tanque de guerra. En un momento en que los precios de la gasolina empezaron a subir y la conciencia ambiental se volvió mainstream, conducir un Hummer dejó de ser cool para convertirse en un acto de arrogancia. La reputación de Hummer pasó de ser robusta y aventurera a ser egoísta y destructiva. Los dueños de Hummer empezaron a ser acosados en las calles. Se convirtieron en el blanco de todas las críticas sobre el cambio climático. Pero el golpe técnico vino con el H3. En un intento por salvar la marca, GM lanzó una versión más pequeña, pero para ahorrar costos, usaron la plataforma de la Chevy Colorado, una pickup mediana. El resultado fue un auto que parecía un Hummer, pero que tenía un motor de 5 cilindros anémico que no podía con el peso del vehículo. Aquí es donde la marca perdió su alma. El Hummer original era capaz de subir montañas. El H3 se quedaba atascado en charcos de barro que un Jeep barato cruzaba sin problemas. La marca se convirtió en una caricatura de sí misma. Vendían una imagen de invencibilidad militar sobre una base mecánica mediocre y poco capaz. Los entusiastas del todoterreno se burlaban de ellos, y el público general los odiaba por su ineficiencia. Hummer se convirtió en el paria de la industria automotriz. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, Hummer fue la primera en caer. Nadie quería comprar una marca que representaba el exceso innecesario en una época de vacas flacas. General Motors intentó vender la marca a una empresa china, pero el trato se cayó. ¿Por qué? Porque la reputación estaba tan dañada que ni siquiera los inversores más arriesgados querían tocarla. Hummer cerró sus puertas en 2010, dejando atrás un legado de polarización y mala ingeniería disfrazada de testosterona. General Motors pensó que la estética militar sería una moda eterna. No entendieron que la reputación de una marca también depende de sus valores. Hummer no tenía valores, solo tenía tamaño. Cuando el tamaño dejó de ser una virtud, la marca se quedó vacía. Fue un ejercicio de marketing que ignoró la evolución del mundo real. El H2 y el H3 no arruinaron a GM, pero sí borraron del mapa una marca que podría haber sido el Land Rover americano, si se hubiera manejado con inteligencia y no con pura arrogancia de Detroit. Incluso hoy, el regreso de Hummer como una marca eléctrica es un intento desesperado por limpiar esa reputación manchada de petróleo y prepotencia. El daño fue tan profundo que tuvieron que cambiar por completo la tecnología para que la gente volviera a aceptarlos. Fue un caso de estudio sobre cómo el contexto social puede destruir una marca más rápido que un motor defectuoso. Año 1989. La marca británica Lotus estaba en una encrucijada. Necesitaban un éxito de ventas, algo que reviviera el espíritu del Elan original de los años 60. General Motors, que en ese entonces era dueña de la marca, sí, otra vez GM en esta lista, decidió inyectar una cantidad masiva de dinero para desarrollar el nuevo Lotus M100 Elan. Querían el deportivo perfecto, el que cualquiera pudiera conducir de forma segura y rápida. Y ahí fue donde cometieron el error que casi borra a Lotus del mapa. Lo hicieron de tracción delantera. Escucha bien esto. Lotus, la marca que construyó su reputación basándose en el equilibrio perfecto y la tracción trasera para entusiastas,
decidió que su nuevo modelo estrella enviara toda la potencia a las ruedas delanteras. Fue un shock para la industria. Los puristas pusieron el grito en el cielo. Era como si Ferrari anunciara que su próximo superdeportivo sería una minivan de gasoil. La tracción delantera, por muy bien afinada que estuviera, no era lo que un cliente de Lotus buscaba. La reputación de la marca como el auto del conductor recibió un impacto directo en su núcleo de identidad. Pero el problema no terminó en la configuración mecánica. Para ahorrar costos, Lotus tuvo que recurrir al banco de órganos de Isuzu, que también pertenecía a General Motors en ese momento. El motor y la transmisión del nuevo y costoso Lotus venían de un Isuzu Impulse. Imagina pagar el precio de un deportivo británico exclusivo para encontrar un motor japonés de presupuesto bajo en el capó. Aunque el motor era confiable y tenía turbo, carecía del carácter y la pasión que definían a los motores anteriores de la marca. La magia se había perdido entre las facturas de contabilidad. El diseño tampoco ayudó. Era un auto de plástico, literalmente. Su carrocería de fibra de vidrio y materiales compuestos se sentía barata comparada con la de sus rivales. Y hablando de rivales, ese mismo año apareció un pequeño auto japonés que terminó por hundir al Lotus, el Mazda Miata. El Miata era simple, era de tracción trasera, era divertido y costaba la mitad que el Elan. Mazda había copiado la fórmula original de Lotus mejor de lo que la propia Lotus lo había hecho. Fue una humillación técnica y comercial sin precedentes. La reputación de Lotus como líder en innovación se transformó en la de una marca confundida que no sabía quiénes eran sus clientes. El M100 Elan fue un fracaso de ventas catastrófico. La compañía perdió dinero con cada unidad vendida. El daño fue tan profundo que Lotus estuvo a punto de desaparecer antes de que el Elise llegara para salvarlos años más tarde. El Elan demostró que no puedes comprar la lealtad de los entusiastas si traicionas los principios básicos de tu herencia. Es cierto que el chasis del Elan era, posiblemente, el mejor chasis de tracción delantera jamás fabricado. Los ingenieros hicieron milagros para eliminar el efecto de la dirección por par, pero a nadie le importó. En el mercado de los deportivos, la percepción es la realidad. Si el auto no se siente como un Lotus, no es un Lotus. La marca sacrificó su exclusividad intentando ser accesible y fácil, y lo que consiguió fue ser ignorada por los expertos y rechazada por el mercado general. Este auto es el recordatorio de que una marca debe conocer sus límites. Lotus no era una marca para hacer autos de tracción delantera con motores Isuzu. Su reputación se basaba en la pureza, no en la conveniencia corporativa de General Motors. El M100 Elan manchó el nombre de una leyenda y dejó a la empresa en una situación financiera tan precaria que tuvieron que venderla poco tiempo después. Fue un experimento caro que demostró que, a veces, la tradición es el activo más valioso que tienes. Llegamos a la cima de este desastre. El puesto número 1, un nombre que evoca gloria, pero que en la práctica fue una tragedia. El Ferrari Mondial 8, lanzado en 1980. Para que entiendas la gravedad del asunto, Ferrari es la marca que define el deseo. Un Ferrari debe ser rápido, hermoso e inalcanzable. Pero con el Mundial, Ferrari decidió intentar algo peligroso: el pragmatismo. Querían un auto para todos los días, con 4 asientos y que fuera fácil de mantener. El resultado fue un auto que no solo manchó el escudo, sino que se convirtió en el hazmerreír de los coleccionistas por décadas. El pecado principal del Mundial 8 fue su rendimiento. Escucha bien esto: era un Ferrari que no podía alcanzar a un sedán deportivo barato. Su motor, V8 de 3 litros, apenas producía 214 caballos de fuerza. Pero el problema no era solo la cifra, sino el peso. Al ser un auto más grande y pesado para acomodar los asientos traseros, el Mundial era vergonzosamente lento. El 0 a 100 km/h lo hacía en casi 10 segundos. Para finales de los 80 había compactos familiares que eran más rápidos que este superdeportivo de Maranello. La humillación era total en cada semáforo. Pero el rendimiento era solo la punta del iceberg. La reputación de Ferrari se basa en la artesanía, y el Mundial fue construido con una falta de cuidado que asustaba. El sistema eléctrico era sencillamente una broma de mal gusto. Los cables se quemaban, los indicadores del tablero mentían y los faros retráctiles tenían vida propia. A veces uno subía y el otro no. Los dueños, que habían gastado una fortuna esperando la experiencia de un campeón de Fórmula 1, se encontraban con un auto que pasaba meses en el taller esperando piezas que nunca llegaban. Este auto rompió el contrato emocional entre Ferrari y sus clientes. Por primera vez en la historia, tener un Ferrari no era motivo de orgullo, era motivo de frustración. La prensa especializada fue brutal. Lo llamaron el Ferrari de los que no pueden comprar un Ferrari. El diseño, además, era desproporcionado. Al intentar meter el motor y 4 asientos en una configuración central, el auto se veía largo, estrecho y con unas rejillas laterales que parecían un rallador de queso. No tenía la elegancia de un 308 ni la agresividad de un Boxer.
Era un compromiso que no contentaba a nadie. ¿Cómo afectó esto a la marca? De forma sísmica. La mística del caballino rampante se basa en que son los mejores del mundo. Punto. El Mundial le dijo al mundo que Ferrari también podía ser mediocre, que Ferrari podía ser descuidada, que Ferrari podía venderte un producto que no estaba a la altura de su precio. Durante años, el Mundial arrastró los valores de reventa de la marca y se convirtió en un recordatorio constante de que incluso los dioses pueden caer. Fue el momento en que la marca estuvo más cerca de convertirse en una empresa más, en lugar de una leyenda. Incluso Enzo Ferrari, que aún vivía en esa época, sabía que algo andaba mal. El Mundial representaba la lucha interna de la marca por modernizarse sin perder su alma, pero fallaron en lo más básico, la pasión. Un Ferrari sin pasión es solo un pedazo de metal caro y propenso a romperse. El Mundial era el auto de los que querían el logo, pero no entendían el coche, y en Maranello eso es imperdonable. La reputación de confiabilidad y excelencia técnica tardó una década entera en recuperarse, necesitando el lanzamiento de modelos como el 348 y el 355 para limpiar el desastre. El Mundial 8 es el ejemplo supremo de por qué no puedes diluir el ADN de una marca de ultralujo. Si vas a poner el escudo más famoso del mundo en un capó, el auto debajo de ese capó tiene que ser el mejor. No bueno, no aceptable, sino el mejor. El Mundial no lo fue. Fue una mancha negra en el historial de una marca que suele ser impecable. Fue el auto que demostró que incluso Ferrari puede arruinar su reputación si se olvida de por qué la gente los ama. El Lancia Beta, el auto que devoró el prestigio de una leyenda. La historia de la industria automotriz está plagada de éxitos rotundos y fracasos estrepitosos, pero pocos casos son tan trágicos y dramáticos como el del Lancia Beta. Para entender la magnitud del desastre, primero hay que comprender qué significaba Lancia antes de los años 70. Era la marca de los ingenieros, el estandarte de la sofisticación técnica italiana, la firma que priorizaba la innovación por encima del costo. Sin embargo, el Beta, un auto que sobre el papel era brillante, terminó convirtiéndose en el paciente cero que infectó y finalmente destruyó la reputación de calidad de una de las marcas más respetadas del mundo. A finales de la década de 1960, Lancia se encontraba en una situación financiera precaria. Su obsesión por la perfección técnica y sus procesos de fabricación artesanales la hacían poco rentable. En 1969, Fiat tomó el control de la compañía. El Lancia Beta, lanzado en 1972, fue el primer modelo desarrollado bajo el paraguas de Fiat. El objetivo era ambicioso: crear un auto que mantuviera el espíritu innovador de Lancia, pero que pudiera fabricarse en masa de forma eficiente. El Beta se presentó como una familia completa: berlina, coupé Spider, el exótico HPE y el radical Montecarlo. Tenía tracción delantera, motores de doble árbol de levas diseñados por Aurelio Lampredi, ex ingeniero de Ferrari, suspensión independiente en las 4 ruedas y frenos de disco en todo el vehículo. Era, en teoría, el sedán deportivo perfecto. El problema del Lancia Beta no estaba en sus planos, sino en su piel. Durante la década de los 70, Italia atravesaba un periodo de intensos conflictos laborales conocidos como el Otoño Caliente. Se dice que, como parte de acuerdos comerciales con la Unión Soviética, Fiat recibió acero de baja calidad a cambio de la construcción de la planta de Togliatti, donde se fabricaba el Lada. Este acero, con un alto contenido de impurezas y una protección anticorrosiva prácticamente inexistente, fue el material base para el Lancia Beta. El resultado fue catastrófico. Los autos no empezaban a oxidarse a los 10 años. Empezaban a mostrar signos de corrosión severa apenas salían de los concesionarios. En mercados con climas húmedos o donde se usaba sal en las carreteras, como el Reino Unido, el Beta se convirtió en una pesadilla mecánica y estructural. La reputación del Beta tocó fondo cuando se descubrió un fallo de diseño estructural aterrador. El subchasis delantero, que sostenía el motor y la transmisión, se oxidaba de tal manera que podía desprenderse de la carrocería mientras el auto estaba en movimiento. La prensa automotriz, especialmente en Gran Bretaña, fue implacable. El caso llegó a los titulares de los periódicos nacionales, no solo de las revistas especializadas. Se reportaron casos de autos con apenas 2 o 3 años de antigüedad cuyos puntos de anclaje de la suspensión se habían desintegrado. El impacto fue tan fuerte que Lancia se vio obligada a lanzar una campaña de recompra masiva, algo casi inaudito en la época. La marca compraba los autos usados a sus clientes para evitar demandas y, literalmente, los mandaba al desguace para que desaparecieran de la vista pública. Lancia había pasado décadas construyendo una imagen de elegancia y superioridad técnica. Modelos como el Aurelia o el Fulvia eran joyas de la ingeniería. Con el Beta, esa imagen se evaporó en menos de un lustro. El público comenzó a asociar
asociar la marca no con el lujo italiano, sino con la fragilidad y el peligro. El estigma se extendió a toda la gama. Aunque los modelos posteriores corrigieron los problemas de corrosión y mejoraron los procesos de pintura, el daño ya era irreversible. Lancia se convirtió en el blanco de chistes y burlas. La idea de que un Lancia se disolvía bajo la lluvia se instaló en el imaginario colectivo del consumidor europeo. El fracaso del Beta tuvo consecuencias geopolíticas para la marca. En 1982, tras años de lidiar con las pérdidas financieras y el desastre de relaciones públicas, Lancia decidió retirarse por completo del mercado del Reino Unido, que en aquel entonces era uno de sus mercados de exportación más importantes. Nunca regresó oficialmente con su propio nombre. En los Estados Unidos, el experimento de vender Lancias también fracasó estrepitosamente. Los compradores estadounidenses, acostumbrados a la durabilidad de los autos locales o la creciente fiabilidad japonesa, no tuvieron paciencia para un auto europeo que requería un mantenimiento obsesivo y que se desmoronaba visualmente en poco tiempo. Lo más triste del Lancia Beta es que, cuando funcionaba, era magnífico. Los entusiastas que aún conservan unidades, que han sido restauradas con acero moderno, aseguran que el manejo es superior al de casi cualquier competidor de su época, incluyendo a BMW o Alfa Romeo. El motor Lampredi era elástico y potente, el diseño del HPE era adelantado a su tiempo y el interior era un ejemplo de estilo italiano. Sin embargo, en el mercado automotriz masivo, la fiabilidad es el pilar de la reputación. Lancia intentó ser una marca de volumen sacrificando el control de calidad que la hacía especial. Al intentar ser el auto del pueblo rico, terminó siendo el auto que nadie quería poseer. El Lancia Beta no solo arruinó la reputación de su marca, cambió la trayectoria de Lancia para siempre. Después del Beta, la marca se volvió cada vez más dependiente de las plataformas de Fiat, perdiendo su identidad de ingeniería única. Aunque hubo destellos de gloria en el mundo de los rallies con el Stratos, el 037 y el Delta Integrale, estos éxitos en las pistas no lograron borrar la mancha de los sedanes oxidados en la mente del comprador promedio. Hoy en día, Lancia es una sombra de lo que fue, vendiendo un solo modelo, el Y, principalmente en el mercado italiano. El descenso a la irrelevancia de una de las marcas más innovadoras de la historia comenzó con un solo modelo, el Beta. Fue la lección más costosa de la industria. Puedes perdonar un auto feo, incluso un auto lento, pero nunca perdonarás un auto que se deshace entre tus manos. El Lancia Beta queda en la historia como el recordatorio de que la reputación tarda décadas en construirse, pero solo un mal lote de acero y una gestión negligente para destruirla para siempre. El Saab 97X, el caballo de Troya que desmanteló el alma sueca. La historia de Saab es la crónica de una resistencia intelectual. Durante décadas, la firma sueca no fabricó simplemente automóviles, construyó manifiestos sobre ruedas. Sus ingenieros, formados en la industria aeronáutica, priorizaban la aerodinámica, la seguridad estructural y una ergonomía que rozaba lo obsesivo. Un Saab se reconocía a kilómetros, la llave de encendido en la consola central, el Night Panel que apagaba todas las luces del tablero excepto el velocímetro y un diseño que ignoraba las modas. Sin embargo, en 2005, el mundo automotriz contempló con horror un modelo que encarnaba todo lo que la marca juró jamás ser. El Saab 97X. Este vehículo no fue solo un fracaso comercial, fue el síntoma terminal de una enfermedad corporativa que terminó por borrar a Saab del mapa. Para entender por qué el 97X fue un insulto para los seguidores de la marca, hay que mirar bajo su piel. A principios de los 2000, General Motors, propietaria de Saab, estaba obsesionada con las economías de escala. En lugar de permitir que los ingenieros suecos desarrollaran un SUV basado en sus propios principios, General Motors les impuso la plataforma GMT 360. Esta era la misma arquitectura body on frame, carrocería sobre chasis de largueros, que utilizaba el Chevrolet Trailblazer, el GMC Envoy y el Buick Rainier. Era una plataforma ruda, pensada para el mercado estadounidense profundo, con un eje trasero rígido y un comportamiento dinámico que estaba a años luz de la precisión europea. Obligar a Saab a vender un Trailblazer disfrazado fue como pedirle a un sastre de Savile Row que pusiera su etiqueta en un traje de poliéster de supermercado. El equipo de diseño de Saab hizo lo que pudo. El 97X adoptó la icónica parrilla de 3 elementos, faros envolventes y una parte trasera que intentaba ocultar sus raíces americanas. Por dentro, movieron la llave de encendido a la consola central, aunque de forma puramente cosmética, ya que la columna de dirección seguía siendo la de un Chevy, e instalaron las rejillas de ventilación tipo joystick. Pero el engaño era demasiado evidente. Las proporciones del auto delataban su origen. Era un vehículo alto, cuadrado y masivo, desprovisto de la elegancia aerodinámica que definía al 9.3 o al 9.5.
Los puristas lo apodaron despectivamente el Troll Blazer, un juego de palabras entre los troles de los bosques suecos y el Chevrolet Trailblazer. Si el diseño era cuestionable, la mecánica fue el golpe de gracia a la reputación de innovación de Saab. Históricamente, Saab fue pionera en la sobrealimentación. Sus motores turbo de 4 cilindros eran el corazón de su identidad. El 97X, en cambio, se lanzó con un motor de 6 cilindros en línea de GMI. Más tarde, con un V8 de 5.3 litros de varillas y balancines, Pushrod. Aunque el V8 era potente y fiable, representaba la antítesis de la filosofía sueca. Saab simbolizaba la eficiencia inteligente. El 97X simbolizaba el exceso estadounidense. Ver un emblema de Saab sobre un motor Small Block de Chevy era la prueba definitiva de que la marca ya no tenía autonomía. GM no estaba usando a Saab para expandir el mercado europeo. Estaba usando el prestigio de Saab para intentar vender SUVs baratos a un precio de lujo en Estados Unidos. El gran activo de Saab era su base de clientes. Los saabistas eran arquitectos, académicos y médicos que compraban la marca porque no querían un Mercedes o un BMW, querían algo inteligente y diferente. El 97X destruyó esa mística de 3 maneras fundamentales. Dilución del valor de marca. Al ver que Saab vendía un producto tan genérico, los clientes fieles sintieron que la marca ya no los representaba. Si Saab estaba dispuesta a poner su logo en un Chevrolet, ¿qué garantía había de que el próximo sedán no fuera también un producto mediocre? Calidad percibida. A pesar de los esfuerzos por mejorar los plásticos interiores, el 97X se sentía como un producto de Detroit. Los ruidos, el tacto de los botones y la dinámica de conducción de barco eran ofensivos para alguien acostumbrado a la rigidez estructural sueca. El fin de la innovación en seguridad. Saab era famosa por sus pruebas de seguridad en condiciones extremas, como el choque con alces. El 97X, con su centro de gravedad alto y su chasis de camioneta, nunca pudo ofrecer la misma confianza dinámica que los modelos originales. El 97X fue un fracaso en ventas. En Europa, donde la marca aún tenía fuerza, el modelo fue recibido con indiferencia o burla. En Estados Unidos, los compradores de lujo prefirieron el BMW X5 o el Volvo XC90. Este último un verdadero SUV sueco que sí respetaba los principios de su marca. El 97X dejó a Saab en una posición de extrema vulnerabilidad. Consumió recursos de desarrollo que podrían haberse usado para renovar el envejecido 97X y manchó la imagen de exclusividad de la red de concesionarios. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que Saab ya no era una empresa sueca independiente, sino una división de marketing de General Motors que estaba siendo vaciada de su alma. A menudo se culpa a la crisis financiera de 2008 de la desaparición de Saab, pero la semilla del desastre se plantó con modelos como el 97X. Este auto demostró que cuando una marca pierde su razón de ser, el mercado la abandona. Lanzar un vehículo que contradecía cada valor fundamental de la compañía, eficiencia turbo, ligereza, diseño aerodinámico y ergonomía sueca, fue un suicidio comercial. El 97X no solo arruinó la reputación de Saab, la convirtió en una marca zombie que sobrevivió unos años más a base de inercia, hasta que finalmente cerró sus puertas en 2011. Hoy, el 97X es recordado como una curiosidad histórica, una advertencia para cualquier fabricante que piense que puede engañar al consumidor reetiquetando productos mediocres. Para los entusiastas de Saab, sigue siendo la mancha negra en una historia que debió ser de innovación y vuelo, pero que terminó estrellándose en una línea de montaje de Ohio. Deja tu like, suscríbete y comparte. El Rover 800. La historia del Rover 800 es una de las más dolorosas de la industria automotriz europea. No es solo la historia de un auto con fallos, es la crónica de cómo una marca que alguna vez fue comparada con Rolls-Royce y Mercedes-Benz cavó su propia tumba al intentar engañar al mercado con una fachada de madera de nogal y cuero que ocultaba una ejecución técnica desastrosa. El Rover 800 no solo falló en las encuestas de fiabilidad, destruyó el último puente de confianza que quedaba entre la ingeniería británica y el mercado global. Para entender por qué el Rover 800 fue tan dañino, debemos recordar qué representaba Rover. Durante décadas, Rover fue la marca de los tíos abuelos en el mejor sentido posible. Autos sólidos, discretos, extremadamente bien construidos y con una dignidad que solo el Reino Unido sabía imprimir. Era la elección de los ministros, los médicos y la clase alta rural. Sin embargo, para los años 80, British Leyland, el conglomerado que poseía a Rover, estaba en ruinas. Necesitaban un sucesor para el legendario pero envejecido
llamado Rover SD1. La solución fue una alianza estratégica con Honda. El proyecto, denominado Project XX, daría lugar a dos autos, el Honda Legend y el Rover 800. Sobre el papel era el matrimonio perfecto, la fiabilidad y precisión japonesa de Honda mezclada con el lujo y el estilo señorial de Rover. ¿Qué podría salir mal? Cuando el Rover 800 se lanzó en 1986, la recepción inicial fue positiva. El diseño era elegante, moderno y mantenía ese aire de distinción británica. El interior era un festival de materiales nobles. Rover prometía que este auto devolvería a Gran Bretaña al trono de las berlinas de lujo, pero la realidad dentro de la planta de Cowley era una pesadilla. Mientras que Honda aplicaba procesos de control de calidad quirúrgicos para el Legend, Rover luchaba con huelgas, una moral de trabajo por los suelos y herramientas obsoletas. El Rover 800 no se fabricaba, se perpetraba. Desde el primer día, los autos salían de la línea de montaje con paneles mal alineados, instalaciones eléctricas que parecían un plato de espaguetis y una pintura que perdía el brillo a los pocos meses. Si hubo un lugar donde el Rover 800 arruinó la reputación de la marca de forma definitiva, fue en los Estados Unidos. Rover decidió relanzarse en el mercado americano bajo una nueva marca, Sterling. El Sterling 825, la versión estadounidense del 800, se comercializó como la alternativa inteligente a los aburridos autos alemanes. El resultado fue uno de los mayores fiascos de la historia comercial. Los clientes estadounidenses, acostumbrados a la robustez de los autos japoneses o la solidez de Cadillac, quedaron horrorizados. Se reportaron casos de Sterling cuyos tableros de madera real se despegaban y caían sobre las rodillas de los conductores debido al calor del sol. Los sistemas eléctricos. Lucas, apodados el príncipe de las tinieblas, fallaban constantemente. Las ventanas se bajaban solas, las alarmas se activaban sin motivo y las luces se apagaban en plena autopista. J.D. Power, la prestigiosa consultora de calidad, situó al Sterling en el fondo absoluto de sus encuestas. En un año, la reputación de Rover Sterling pasó de lujo exclusivo a chiste caro. Rover se vio obligada a retirarse de Estados Unidos en 1991, dejando tras de sí miles de clientes furiosos y una marca quemada para siempre en el mercado más lucrativo del mundo. Lo más irónico es que el Rover 800 compartía el 80% de su ADN con el Honda Legend. El motor V6 de 2.5 litros era de origen Honda y era una joya de suavidad y potencia. Sin embargo, Rover decidió mejorar otros aspectos. Mientras Honda usaba componentes electrónicos japoneses, Rover insistía en proveedores británicos que no estaban a la altura. El contraste era humillante. Los Honda Legend fabricados en Japón funcionaban durante décadas sin un solo fallo. Los Rover 800 fabricados en Inglaterra eran visitantes frecuentes de los talleres. Esto creó una percepción devastadora. El problema no era el diseño, era la capacidad de los británicos para construir algo bien. El Rover 800 validó todos los estereotipos negativos sobre la industria del Reino Unido: pereza, falta de detalle y obsolescencia. En su mercado local, el Reino Unido, el Rover 800 también causó estragos. Durante años, Rover había sido el orgullo nacional. Ver a los Rover 800 del gobierno y de la policía averiados a los lados de las carreteras fue un golpe psicológico para el público. La marca intentó salvar el modelo con un rediseño en 1991, el R17, que le dio una parrilla más clásica y un aspecto más parecido al antiguo P5. Aunque las ventas repuntaron ligeramente y la calidad mejoró, el daño ya era estructural. El Rover 800 se había convertido en el auto que los ejecutivos evitaban. Preferían un BMW Serie 5 o un Mercedes Clase E, autos que quizás tenían menos madera real, pero que encendían todas las mañanas. El fracaso del 800 drenó los recursos de Rover. En lugar de invertir en una nueva plataforma revolucionaria, la empresa pasó años apagando incendios y reparando garantías del 800. Esto llevó a una dependencia total de Honda y más tarde a la desastrosa venta de la marca a BMW en 1994. Para cuando BMW tomó el control, se dieron cuenta de que la marca Rover estaba tan dañada por la herencia del 800 y otros modelos mal logrados que era casi imposible de salvar como marca de lujo. Los alemanes intentaron un último esfuerzo con el Rover 75, un auto excelente, por cierto, pero el público ya no confiaba. La sombra del 800 era demasiado larga,
El comprador promedio pensaba, es muy bonito pero seguro que se oxida o falla como el 800 de mi padre. El Rover 800 murió finalmente en 1999, pero la marca Rover solo sobrevivió 6 años más, colapsando definitivamente en 2005. El 800 es el ejemplo perfecto de cómo una mala ejecución puede destruir una gran idea. La alianza con Honda pudo haber sido la salvación de la industria británica, pero la falta de rigor y la soberbia de fabricar un producto premium con estándares de bajo costo fue un suicidio asistido. Hoy, Rover es una marca muerta, o propiedad de empresas chinas que la mantienen en el congelador. Si buscas un Rover 800 hoy, verás que casi todos han desaparecido, no por ser clásicos codiciados, sino porque la mayoría terminó en el desguace antes de cumplir 10 años. Fue el auto que demostró que el cuero Connolly y la madera de nogal no sirven de nada si el auto que los rodea se está desintegrando. El Rover 800 no solo arruinó una marca, cerró el capítulo de Gran Bretaña como fabricante masivo de autos de lujo, dejando ese espacio libre para que los alemanes y japoneses dominaran el mundo. El Mitsubishi Eclipse. La historia de la industria automotriz está llena de nombres que evocan imágenes de gloria, velocidad y vanguardia técnica. Sin embargo, pocos nombres han sufrido una metamorfosis tan dolorosa y decepcionante como el Mitsubishi Eclipse. En su apogeo, este vehículo no solo era un modelo de éxito comercial, era el pilar sobre el cual Mitsubishi construyó su imagen de marca para el entusiasta. Era el puente entre la ingeniería de competición y el ciudadano común que deseaba una pieza de esa magia japonesa. No obstante, el Eclipse terminó convirtiéndose en el ejemplo de libro sobre cómo una mala gestión de producto puede erosionar sistemáticamente la reputación de una marca hasta dejarla irreconocible. Al sacrificar el ADN del Eclipse en el altar de las ventas masivas y el ahorro de costes, Mitsubishi no solo perdió un modelo, perdió su alma. Para comprender la magnitud de lo que se perdió, es imperativo viajar a 1989. Mitsubishi, en una alianza estratégica con Chrysler, fundó Diamond Star Motors en Normal, Illinois. El fruto más dulce de esta unión fue el Mitsubishi Eclipse, junto a sus hermanos gemelos, el Eagle Talon y el Plymouth Laser. En aquel entonces, Mitsubishi no era la marca de subs familiares que conocemos hoy. Era una fuerza imparable en el Campeonato Mundial de Rally y en el Dakar. Esa mentalidad de ganar a toda costa se filtró en el desarrollo del Eclipse de primera y segunda generación. El corazón del Eclipse era el legendario motor 4G63T. Era un bloque de 2.0 litros, 4 cilindros y turbocargador que, en su versión más potente, el modelo GSX, se combinaba con un sistema de tracción integral AWD permanente. Esta combinación era letal. El Eclipse GSX podía competir en semáforos contra Ferraris y Porsches de la época, costando una fracción del precio. Era un auto diseñado por y para ingenieros. Cada componente estaba sobredimensionado, lo que permitía a los preparadores, tuners, extraer potencias absurdas, 600, 800 o incluso 1000 caballos de fuerza de un bloque interno original. La segunda generación, 1995 a 1999, elevó el estatus del auto a la categoría de culto. Con su diseño orgánico, apodado Burbuja, se convirtió en el protagonista de la primera película de The Fast and the Furious. Ese Eclipse verde neón no era solo un coche de cine, era la representación de una subcultura que creía en la tecnología por encima de la fuerza bruta de los V8 americanos. Mitsubishi era, en ese momento, la marca más cool del planeta para cualquier persona menor de 30 años. El cambio de milenio trajo consigo una de las decisiones más catastróficas en la historia de la marca. En el año 2000, Mitsubishi lanzó la tercera generación del Eclipse, y el mundo de los entusiastas quedó en shock. Bajo la presión de General Motors y la necesidad de simplificar la producción, Mitsubishi tomó la plataforma del sedán Galant y la utilizó para el nuevo Eclipse. Las consecuencias fueron devastadoras para su reputación. Eliminación de la tracción integral, AWD. El nuevo Eclipse era estrictamente tracción delantera, lo que eliminaba su ventaja competitiva en manejo y aceleración desde cero. Muerte del motor turbo. El 4G63 fue reemplazado por un motor V6 atmosférico, el 6G72. Aunque era un motor fiable, carecía por completo del carácter de un motor turbo. Ya no podías simplemente subir la presión del turbo para ganar 50 caballos. Ahora tenías un motor pesado y difícil de modificar. Aumento de peso y tamaño. El auto se volvió más largo, más ancho y mucho más pesado.
Pasó de ser un bisturí a ser un mazo sin filo. El diseño también sufrió. Mitsubishi intentó darle un aspecto más robusto con 3 estrías laterales que parecían branquias, pero el resultado fue un auto que se veía barato y plástico. La marca argumentó que el mercado estadounidense quería un crucero de boulevard, más que un deportivo de pista, pero al hacerlo, alienaron a su base de seguidores más ruidosa y leal. El Eclipse ya no era especial, era un Chrysler Sebring con una carrocería ligeramente diferente. En 2006, Mitsubishi intentó corregir el rumbo con la 4ª generación. Querían recuperar la agresividad visual, pero el daño filosófico ya era irreversible. El Eclipse 4G era un vehículo de contrastes absurdos. Un exceso de peso. El modelo GT equipaba un potente V6 de 3.8 litros que producía 263 caballos de fuerza. Sobre el papel, era el Eclipse más rápido de la historia. Sin embargo, pesaba casi 1.600 kilogramos. Para un coupé deportivo de su tamaño era una cifra ridícula. El peso afectaba todo: la frenada, el paso por curva y el consumo de combustible. Poner 263 caballos en las ruedas delanteras de un auto tan pesado resultó en un fenómeno conocido como torque steer. El volante tira hacia los lados al acelerar a fondo. El Eclipse 4G era difícil de manejar con agresividad y se sentía torpe comparado con sus nuevos rivales, como el Nissan 350Z o el Mazda RX-8, que mantenían la pureza de la tracción trasera. Mitsubishi gastó millones en publicidad con canciones pop y estética vibrante, tratando de vender el auto como un accesorio de moda. Pero para 2012, las ventas se desplomaron tanto que la marca decidió descontinuarlo sin un sucesor a la vista. El Eclipse murió en silencio, olvidado por aquellos que una vez lo amaron. Si la decadencia del coupé fue triste, lo que sucedió en 2017 fue calificado por muchos como una profanación de tumba. Mitsubishi anunció el regreso del nombre Eclipse, pero no en un deportivo, sino en un SUV crossover, el Eclipse Cross. Esta decisión fue el clavo definitivo en el ataúd de la reputación de Mitsubishi. En un mercado saturado de SUVs genéricos, la marca decidió utilizar un nombre cargado de historia deportiva para vender un vehículo familiar con una transmisión variable continua perezosa y un motor de 1.5 litros que no inspiraba a nadie. Para los fans, fue una bofetada. Fue la confirmación de que a los directivos de Mitsubishi no les importaba su herencia, sino simplemente explotar la nostalgia de un nombre famoso para atraer a compradores desprevenidos en los concesionarios. Al poner el nombre Eclipse en una camioneta, la marca admitió que ya no tenía interés en ser una compañía de ingeniería emocionante. El fracaso del Eclipse como modelo deportivo y su posterior resurrección como SUV tuvo un impacto sistémico en la percepción global de Mitsubishi. Todas las marcas exitosas necesitan un auto halo, un modelo que proyecte prestigio sobre el resto de la gama. Para Mitsubishi, ese era el Eclipse y el Lancer Evolution. Cuando el Eclipse se volvió mediocre y el Evolution fue descontinuado, la marca perdió su porqué. Los clientes dejaron de ver a Mitsubishi como una marca especial y empezaron a verla como una opción de presupuesto, compitiendo solo por precio y garantía, no por deseo. Los entusiastas de los autos son los mayores embajadores de una marca, son los que recomiendan qué coche comprar a sus amigos y familiares. Al traicionar al Eclipse, Mitsubishi perdió a miles de defensores. Esa comunidad se mudó a Subaru, a Toyota o a marcas coreanas como Hyundai, que empezaron a lanzar modelos emocionantes, como la línea N. La trayectoria del Eclipse reflejó la salud financiera de la empresa. Los constantes recortes de presupuesto en desarrollo se hicieron evidentes. Mientras sus competidores innovaban con motores híbridos de alto rendimiento o sistemas de tracción avanzada, Mitsubishi se limitaba a reciclar plataformas viejas y ponerles nombres de modelos gloriosos del pasado. ¿Por qué técnicamente el Eclipse arruinó la marca? La respuesta está en la plataforma. 1. G y 2. G. Utilizaban una suspensión de doble horquilla, Double Wishbone, en la parte delantera y trasera, una configuración costosa y típica de autos de carreras que permitía un manejo preciso. 3. G y 4. G cambiaron a puntales McPherson delanteros y una configuración trasera de sedán más económica. Esto redujo drásticamente la capacidad del auto para mantener el contacto de los neumáticos en curvas cerradas. Además, el cambio hacia motores V6 grandes en lugar de motores de 4 cilindros turbo afectó la distribución de peso. El Eclipse se volvió narizón, pesado de adelante, lo que generaba un subviraje constante. En lugar de ser un auto que invitaba a conducir, se convirtió en un auto que luchaba contra el conductor en cada curva. Hoy en día, cuando alguien menciona un Mitsubishi Eclipse en una reunión de aficionados, la conversación siempre se divide en dos.
la nostalgia por los modelos de los 90 y la tristeza por lo que la marca es hoy. Mitsubishi pasó de ser un gigante tecnológico que asustaba a los fabricantes europeos a ser una marca que sobrevive a la sombra de la alianza Renault-Nissan. El eclipse no fue el único culpable, pero fue el síntoma más visible de una enfermedad corporativa: la falta de visión a largo plazo. La marca olvidó una regla fundamental del marketing automotriz: gana el domingo, vende el lunes. Al dejar de fabricar autos que la gente pudiera amar y personalizar, Mitsubishi se volvió invisible. El eclipse arruinó la reputación de la marca porque demostró que Mitsubishi estaba dispuesta a vender su pasado para sobrevivir un trimestre más en la bolsa de valores. El Mitsubishi Eclipse comenzó como un sueño de ingeniería aeronáutica aplicada a las calles y terminó como un ejercicio de marketing vacío. Su caída representa el peligro de ignorar la esencia de una marca en favor de la conveniencia financiera. Para los que crecieron admirando el silbido del turbo de un GSX o las líneas elegantes de un modelo 1998, el eclipse siempre será un recordatorio de lo que sucede cuando una empresa deja de ser dirigida por apasionados de los autos y empieza a ser dirigida por hojas de cálculo. Mitsubishi puede seguir vendiendo SUVs con el nombre Eclipse, pero la reputación de marca legendaria que una vez ostentó se disolvió en el momento en que el último Eclipse deportivo salió de la línea de producción, dejando tras de sí un vacío que, hasta el día de hoy, ninguna camioneta ha podido llenar. La lección es clara: puedes cambiar el diseño de un auto, puedes cambiar su motor, pero si cambias su propósito, destruyes la marca. Así que ahí lo tienes: 10 autos que prometieron el cielo y entregaron el infierno. 10 desastres que nos enseñan que la reputación tarda años en construirse y solo un modelo en destruirse. Pero, ¿qué aprendió la industria de todo esto? ¿Por qué se siguen cometiendo estos errores? Ya hemos visto los nombres y los rostros del fracaso, pero ¿qué hay debajo del capó de estas catástrofes corporativas? ¿Por qué marcas con presupuestos de miles de millones de dólares cometen errores que un estudiante de primer año de ingeniería detectaría? La respuesta no es una sola, pero hay un patrón que se repite en cada uno de los 10 casos: el conflicto de intereses entre 3 departamentos que nunca terminan de entenderse: ingeniería, finanzas y marketing. El primer factor es lo que llamamos la obsolescencia por ahorro. En casos como el Jaguar X-Type, el daño no fue una falta de conocimiento técnico. Los ingenieros sabían que estaban usando piezas mediocres. El problema fue la presión del departamento financiero. Cuando una marca decide que es más importante ahorrar $200 por unidad usando una plataforma compartida que mantener la integridad de su suspensión, el desastre es inevitable. Técnicamente, esto crea un fenómeno de fatiga de marca. El producto no se rompe solo físicamente, se rompe la confianza del consumidor en la promesa técnica de la empresa. El segundo factor es la falta de pruebas en condiciones reales. En la industria moderna, los tiempos de desarrollo se han reducido de 7 años a menos de 3. Esta prisa por llegar al mercado provoca que los sistemas de simulación por computadora reemplacen a las pruebas de pista extremas. Hablemos de la complejidad no gestionada, el gran pecado del Maserati Biturbo y el Ferrari Mondial. Aquí el fallo es de control de calidad. Intentar introducir tecnologías de punta, como los turbocompresores dobles o sistemas eléctricos complejos, sin tener la infraestructura para fabricarlos de forma masiva y confiable. Cuando la tasa de fallos de un componente supera el 5%, la reputación de la marca entra en una espiral de muerte. No importa si el auto es hermoso, si no arranca por la mañana, es chatarra costosa. La ingeniería italiana de esa época se enfocó en el rendimiento máximo y olvidó la durabilidad mínima. Luego está el error de identidad técnica, como el caso de Lotus. Aquí el daño es conceptual. La tracción delantera no es mala per se, pero es una configuración técnica que contradice la física de un deportivo de motor central. Cambiar la arquitectura básica de un auto para hacerlo más barato o fácil de conducir es, técnicamente, una traición al propósito del diseño. Es intentar que un martillo funcione como un destornillador. El resultado es un producto que técnicamente funciona, pero que mecánicamente no tiene sentido dentro de su linaje. Un retiro masivo del mercado, como el de Mercedes, puede costar más de $1.000 millones en logística y reparaciones, pero el costo de la pérdida de valor de marca es incalculable. Se estima que Cadillac perdió casi una década de relevancia frente a los fabricantes alemanes por culpa del cimarrón. Esos son miles de millones en ventas perdidas que nunca regresaron. La ingeniería mediocre es la forma más cara de intentar ahorrar dinero. El problema de fondo es que muchas de estas marcas olvidaron que un auto es un sistema. Si cambias un componente por uno más barato, afectas a todo
todo el conjunto. Si pones un motor Isuzu en un chasis Lotus, cambias la vibración, el peso y la entrega de potencia. El auto deja de ser una pieza de ingeniería coherente para convertirse en un Frankenstein de piezas de diferentes proveedores. El cliente siente esa falta de armonía. El auto no se siente bien. Esa sensación subjetiva es el resultado técnico de una mala integración de componentes. Los autos que arruinaron estas marcas fallaron porque la gestión administrativa ignoró las leyes de la ingeniería y la psicología del mercado. Creyeron que el logo en la parrilla tenía el poder mágico de ocultar la mediocridad mecánica. Pero en el mundo de los autos, la verdad siempre sale a la luz en la primera curva, en el primer acelerón o en el primer año de propiedad. La reputación es el reflejo de la calidad técnica, y cuando la calidad cae, la reputación se desploma con ella. Después de recorrer este cementerio de errores, surge una pregunta obligatoria: ¿cómo es que algunas de estas marcas siguen vivas hoy? La respuesta corta es: porque tuvieron el dinero y la humildad para cambiar. La respuesta larga es mucho más compleja y técnica. La industria automotriz es un ecosistema que no perdona la debilidad, pero que a veces permite la redención si el fabricante está dispuesto a realizar una cirugía a corazón abierto en su propia estructura. Tomemos el caso de Mercedes-Benz. Ellos sobrevivieron al desastre del clase A porque aplicaron la doctrina de la fuerza bruta tecnológica. En lugar de esconderse, admitieron el error, detuvieron la producción y regalaron tecnología de lujo en un auto de entrada. Esa fue una lección de gestión de crisis que hoy se estudia en todo el mundo. Entendieron que la reputación vale más que el margen de beneficio de un trimestre. Prefirieron perder 1.000 millones de marcos en un año que perder la confianza del mundo para siempre. Hoy, Mercedes es líder en seguridad no por suerte, sino porque el susto del clase A los obligó a ser los mejores. Sin embargo, mira la otra cara de la moneda: Pontiac y Hummer. Estas marcas no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque su error no fue solo técnico, fue cultural. Pontiac intentó sobrevivir vendiendo productos que no tenían nada que ver con su historia. El Aztek fue el síntoma final de una enfermedad que ya estaba avanzada. Cuando una marca pierde su propósito, el mercado la desconecta. No importa cuánta publicidad hagas, si no hay una razón técnica o emocional para que existas, vas a desaparecer. La lección aquí es clara: una marca que intenta ser todo para todos termina siendo nada para nadie. Luego está la lección del ADN intocable. Lotus y Maserati aprendieron por las malas que el lujo y el rendimiento no son negociables. Puedes compartir piezas pequeñas, sí, pero no puedes compartir el alma de la máquina. Maserati tardó 20 años en volver a ser respetada después del biturbo. Tuvieron que volver a las bases, usar motores derivados de Ferrari y recuperar la calidad de construcción italiana que el biturbo había pisoteado. La industria aprendió que el badge engineering o ingeniería de emblemas es un arma de doble filo que suele cortar la mano de quien la usa. Pero lo más interesante es lo que está pasando hoy. ¿Estamos viendo que las marcas repiten estos errores? La respuesta es un rotundo sí. Hoy en día, con la transición masiva hacia los vehículos eléctricos, estamos en una zona de peligro similar a la de los años 80. Muchas marcas están lanzando productos apresurados, con software que no funciona y plataformas compartidas que quitan personalidad a los autos. Estamos viendo cómo marcas históricas están poniendo sus nombres legendarios en SUV eléctricos que no tienen nada que ver con su herencia. ¿Será el próximo Mustang Mach-E o el próximo Porsche eléctrico visto como el cimarrón de nuestra era? Solo el tiempo lo dirá. Pero la historia nos dice que el cliente siempre detecta la falta de autenticidad. Otra lección crítica es el valor de la transparencia. En la era de Internet, ya no puedes ocultar un motor que falla o una suspensión que se rompe. En los años de Cadillac o Ferrari Mondial, la información tardaba meses en llegar a las masas a través de revistas impresas. Hoy, un error técnico se vuelve viral en minutos. Esto ha obligado a las marcas a ser más rigurosas, pero también las ha vuelto más temerosas. La presión por la perfección es más alta que nunca, y el costo de un error de reputación se ha multiplicado por 1000. La industria también ha aprendido que el diseño no es solo estética, es una declaración de intenciones. Finalmente, la lección más importante de todas: el cliente es el ingeniero final. Las marcas que escuchan a sus conductores sobreviven. Las que se encierran en sus oficinas de cristal en Detroit, Stuttgart o Maranello y deciden qué es lo que el cliente debería querer, son las que terminan en esta lista. La reputación no te pertenece a ti como marca, le pertenece a la gente que conduce tus autos. Tú solo eres el guardián de esa confianza. Después de ver estos 10 desastres, queda una verdad incómoda flotando en el aire. Ninguna marca
marca, por más grande que sea, es invencible. La historia del automóvil no es solo una línea recta de progreso y éxitos, es un camino lleno de escombros, de motores que nunca debieron encenderse y de reputaciones que se hundieron en el barro de la mediocridad. Hemos visto cómo la codicia de los departamentos financieros, la arrogancia de los ingenieros y la ceguera de los expertos en marketing pueden destruir en meses lo que tardó un siglo en construirse. Lo que hoy es un gigante, mañana puede ser solo un recuerdo o una marca secundaria en manos de un conglomerado extranjero. El Ferrari Mundial nos gritó que la pasión no se puede fabricar en una línea de montaje descuidada. Pero, ¿sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Que nosotros, los consumidores y entusiastas, somos los que tenemos el poder real. Las marcas nos tienen miedo, y deberían tenerlo, porque somos nosotros quienes decidimos qué es un éxito y qué es un fracaso. Somos nosotros quienes recordamos estos errores para que no se repitan. Cada vez que compras un auto, cada vez que defiendes una marca o la criticas, estás moldeando el futuro de la industria. Estás exigiendo que el estándar de excelencia se mantenga alto. Si has llegado hasta este punto del video, está claro que no eres un conductor cualquiera. Eres alguien que valora la verdad detrás del metal. Alguien que entiende que un auto es más que un medio de transporte. Es una pieza de ingeniería que debe tener integridad. Por eso, antes de que te vayas, tengo una misión para ti. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho recordar algún otro desastre que no incluimos hoy, suscríbete al canal ahora mismo. No dejes que estas historias se pierdan. Comparte este video con ese amigo que siempre defiende ciegamente a una marca. Quizás necesite una dosis de realidad técnica. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando, analizando y diciendo lo que las oficinas de relaciones públicas de las marcas no quieren que sepas. Dale a ese botón de suscripción, activa la campana y prepárate, porque el próximo video será aún más revelador. Gracias por estar ahí, por tu tiempo y por tu pasión. La industria automotriz está en un momento de cambio histórico. Con la llegada de la electrificación y la conducción autónoma, las marcas tienen una oportunidad de oro para redimirse o para cometer errores aún más grandes que los de esta lista. ¿Veremos un Porsche que no se sienta como un Porsche? ¿Veremos un BMW que pierda su alma entre líneas de código? La historia nos dice que sí, que volverá a pasar, porque la memoria de las corporaciones suele ser corta, pero la memoria de los entusiastas es eterna. Recuerda siempre esto: la reputación es como un motor de alta compresión. Requiere un mantenimiento constante, el mejor combustible y una atención obsesiva al detalle. Si descuidas una sola pieza, si intentas ahorrar en el aceite o si ignoras un ruido extraño, todo el sistema va a colapsar tarde o temprano. Las marcas que hoy dominan el mercado están a solo un modelo defectuoso de caer en el olvido. La excelencia no es un destino, es una batalla que se gana todos los días en la mesa de diseño y en la cadena de producción. Hemos cubierto 11.500 palabras de historia, fracasos y lecciones, desde los errores de Detroit hasta los pecados de Maranello. Esperamos que este recorrido te sirva para mirar tu próximo auto con un ojo mucho más crítico. No te dejes deslumbrar por el cromo, por las pantallas gigantes o por el marketing emocional. Mira debajo, pregunta por la plataforma, investiga la herencia, porque, como hemos visto hoy, incluso el caballino puede tropezar y el gato de Jaguar puede perder sus saltos si se les olvida quiénes son. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.